Muy buenas noches para todos. Siendo las 8 p.m. del día 9 de febrero del 2026, damos inicio a la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. Secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Señor presidente, buenas noches para usted, para la mesa directiva, buenas noches a los honorables diputados y diputadas, buenas noches a los representantes del Ejecutivo, buenas noches a las personas que nos acompañan desde las barras y por supuesto buenas noches a los tolimenses que siguen esta transmisión a través de los medios digitales. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Duarte Mesa Yesid Esteban. Buenas noches, un saludo muy especial para los funcionarios de la gobernación, para las y los asambleístas presentes, señor secretario. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Buenas noches para todos presentes, secretario. Ferro Lozano Felipe Andrés. Buenas noches a todos, presente. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Presente. Mora González Edna Carolina. Buenas noches para todos, presente. Morato Ortiz Julio César. Buenas noches para todos presentes, secretario. Ortiz Monroy Mauricio. Buenas noches, presente, secretario. Otálora Arias Abel. Muy buenas noches, presente, secretario. Porras Barrero Julia Esperanza. Reyes Quiraldo Milton Fernando. Muy buenas noches, presente, secretario. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Presente, presente, presente. Sánchez Stephanie Lucía. Tocora Lozano Jaime Andrés. Bueno, muy buenas noches para su merced, señor secretario, de igual manera para todos los honorables diputados y diputadas y para la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan. Presente, señor secretario. Urrea Amaya Harold Fernando. Muy buenas noches para todos los presentes. Saludo especial a los compañeros, a las personas de las barras. Saludar a la mesa directiva, a nuestros secretarios que nos acompañan, al doctor Carlos Portela, al doctor Fernando, a la doctora Carol Andrea, a la doctora Dora, a cada uno de los funcionarios de la gobernación que nos acompañan. Secretario presente. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Con las buenas noches para los secretarios de despacho presentes, las personas del público y los compañeros. Presente, secretario. Señor presidente, le informo que de conformidad a la lectura de asistencia de los honorables diputados y de la asistencia de los mismos, existe quórum deliberatorio y decisorio. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que hay quórum decisorio y deliberatorio. Secretario, sírvase leer el orden del día para ponerlo a consideración. El siguiente corresponde al orden del día de la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental del Tolima a realizarse de manera presencial en el recinto de la Corporación el día lunes 9 de febrero de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, proyecto para segundo debate, proyecto de ordenanza número 002 de 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, sección central. Cuarto, proposiciones y varios. Gracias, secretario. Se pone a consideración el orden del día.
sigue en consideración. Aviso que va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban, diputados? Se le informa a la plenaria que el orden del día fue aprobado. Secretario, siga con el orden del día. Segundo punto en el orden del día, lectura de correspondencia. Informo, señor presidente y honorables diputados, que al correo electrónico de la Secretaría General de la Asamblea se allega una invitación para los honorables diputados del Departamento del Tolima para la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Me permito leer la misiva. Respetados honorables diputados de la Asamblea Departamental del Tolima, un cordial saludo de la Secretaría del Interior y de la Dirección de Derechos Humanos, Justicia, Paz y Libertad Religiosa. Reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría del Interior y la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación del Tolima. En el marco de la política pública de prevención de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en articulación con la Mesa Departamental de Prevención del Reclutamiento, nos permitimos extender cordial invitación a la Honorable Asamblea Departamental del Tolima para que en ejercicio de sus funciones y compromiso con la garantía de derechos acompañe y participe en la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas. Esta fecha representa un escenario de sensibilización, reflexión y movilización institucional y social frente al rechazo del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, así como la promoción de entornos protectores que garanticen su desarrollo integral, el cual están comprometidas todas las instituciones del departamento y nos acompañará el Ministerio de Defensa Nacional. La jornada se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente información. Fecha 12 de febrero de 2026, hora 8 a.m., lugar Parque Principal del municipio de Chaparral, Tolima. La participación de la Asamblea Departamental constituye un valioso respaldo institucional en el fortalecimiento de las acciones territoriales orientadas a la prevención temprana, protección integral y garantía de no repetición frente a vulneraciones de derechos de la niñez y la adolescencia. Agradecemos de antemano su disposición para acompañar esta importante conmemoración, la cual busca consolidar esfuerzos interinstitucionales en favor de la construcción de territorios seguros y protectores. Cordialmente, Lina Alejandra Sandoval Hernández, directora de Derechos Humanos, Justicia, Paz y Libertad Religiosa. Informo, señor presidente, que no existe más correspondencia sobre la mesa para su lectura. De igual forma, me permito dejar expresa constancia de la comparecencia a esta sesión extraordinaria de la honorable diputada Sánchez Estefany Lucía. Gracias, secretario. Sírvase leer el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto aprobado para el orden del día corresponde a proyecto para segundo debate, proyecto de ordenanza número 002 de 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia 2026, en la unidad 03, sección central. Gracias, secretario. Hoy es el estudio en segundo debate de este proyecto de ordenanza número 002 del 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central. Basado en que hoy es el segundo debate, tiene la palabra el diputado ponente Mauricio Ortiz Monroy para este estudio de segundo debate. Tiene la palabra, diputado Mauricio. Muchas gracias, presidente. Ha sido presentado en el día de hoy para segundo debate el informe de ponencia del proyecto
número 002 del 2026, por el cual se incorporan los recursos de presupuesto de ingresos y gastos para el departamento de Tolima, vigencia 2026. Entonces le voy a pedir, en razón a que no hubo modificaciones y ayer estuvimos todos en la plenaria, al señor secretario que lea simplemente el encabezado y la proposición final. No leer el articulado porque es exactamente el mismo que ya quedó aprobado ayer por parte de la comisión y con presencia de la plenaria. No hubo objeciones al mismo. Honorable diputado, ponente, me permito leer el título del proyecto de ordenanza número 002 de 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026 en la unidad 03, sección central. Secretario, por favor, para que dé lectura al encabezado del primer debate, porque el segundo debate pues es en el día de hoy, y la proposición con que termina el informe de ponencia. Señor secretario, aquí lo tengo físico, si quiere, presidente, con mucho gusto lo leo. Informe de ponencia para segundo debate en plenaria del proyecto de ordenanza 002, por el cual se incorporan los recursos del presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2025, unidad 3, sección central. El articulado quedaría de la siguiente manera. El proyecto de ordenanza consta del siguiente articulado. Articulado primero. Se ordena incorporar el presupuesto de rentas e ingresos del Departamento de Tolima, vigencia 2025, unidad 03, sección, la suma de 140.137 $1.939.269 pesos con 13 centavos, con base en los certificados de ingresos 007, 008, 009 del 23 de enero del 2028, los siguientes recursos así a disposición, ya sea por notificados todo el articulado de los diferentes rubros presupuestales. El artículo segundo dice adicional al presupuesto de gastos del Departamento del Tolima, vigencia 2026, unidad 03, sección central, la suma total de 140.137.939.269 pesos con 13 centavos, con base en los certificados de ingresos de ingresos del artículo anterior, los siguientes recursos, se ha presentado ya y leído todos los correspondientes rubros. Artículo en total adicional 140.137.939.269 con 3 centavos. Artículo tercero. De conformidad con el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, la Secretaría de Hacienda Departamental, a través de la Dirección Financiera de Presupuesto, podrá corregir los errores aritméticos simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. Artículo cuarto, otorgar un tiempo de 3 meses a partir de la sanción de la presente ordenanza para que el gobierno departamental realice los movimientos presupuestales en el presupuesto de ingresos y gastos de la unidad 03, sección central. Artículo quinto, la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación. Hasta aquí sería el articulado y ya procederíamos a la proposición final. Proposición final. Con fundamento en las consideraciones expuestas, una vez verificada la legalidad, conveniencia y viabilidad presupuestal del proyecto de ordenanza número 002 de 2026, el suscrito ponente rinde informe positivo y presenta la siguiente proposición. Désele segundo debate en plenaria al proyecto de ordenanza número 002 de 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central. Leída la proposición final, señor presidente. Gracias, secretario. Después de leído, se pone en consideración la proposición con la cual termina el informe de ponencia. Sigue en consideración, aviso que voy a cerrar. Queda cerrado. Voto nominal, secretario, para la proposición con la cual termina el informe de ponencia. Sírvase llamar a cada uno de los diputados para la votación.
para la aprobación y votación nominal para la proposición final, para aprobar o improbar la proposición final. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Aprobado. Duarte Mesa Yesid Esteban. Positivo, secretario. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Positivo, secretario. Ferro Lozano Felipe Andrés. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Positivo. Mora González Edna Carolina. Positivo. Morato Ortiz Julio César. Positivo. Ortiz Monroy Mauricio. Positivo. Otálora Arias Abel. Positivo. Porras Barrero Julie Esperanza. Reyes Giraldo Milton Fernando. Positivo. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Positivo. Sánchez Stephanie Lucía. Positivo. Tocora Lozano Jaime Andrés. Negativo, señor secretario. Urrea Amaya Harold Fernando. Positivo. Informo, señor presidente, que existen 12 votos a favor de la proposición final propuesta en la ponencia, un voto negativo para la proposición final de ponencia. Gracias, secretario. Se le avisa a la plenaria que la proposición fue aprobada. Abrimos la discusión para el segundo debate del proyecto de ordenanza número 002 del 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia 2026, en la unidad 03 central. Está abierto el debate, honorables diputados. Tiene la palabra el diputado Jaime Tocora. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Más que el debate, creo yo que ha sido subsanada varias de las interrogantes y sobre todo de las intervenciones que hemos tenido por parte de los honorables diputados y diputadas en la Asamblea Departamental. No obstante, dejar la claridad de parte nuestra de por qué nuestro voto es negativo frente a dicha ordenanza, más allá de la naturaleza legal y normal de este tipo de trámites que se puedan llegar a hacer, como lo son la incorporación de recursos, porque recordemos hoy en día a la ciudadanía que nos pueda estar escuchando y que muy seguramente nos va a seguir frente a esta solicitud o a esta intervención, solicitud por parte de la gobernadora en la lógica de volverla una ordenanza, la número 002 del año 2026, bajo la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, la vigencia fiscal 2026 y en la unidad 03 sesión central. Acá dejar una claridad, frente a esto encontramos la justificación del proyecto de ordenanza, obviamente los fundamentos constitucionales y legales que hacen parte de la misma, los impactos fiscales a mediano plazo, los documentos anexos que hemos recibido por parte de las diferentes secretarías, las modificaciones que también obviamente conllevan a una nueva realidad y sobre todo la capacidad de ajustar dichas inversiones en el Departamento del Tolima, y obviamente pues el articulado que hace parte de la ordenanza, la cual hoy se somete a consideración en el segundo debate por parte de la plenaria de la Asamblea Departamental. Recordar que esto hace parte de unos recursos que son 137.939.269 pesos con 13 centavos y que están distribuidos en las diferentes secretarías, entre ellas Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con alrededor de 3.440 millones de pesos, 323.766 pesos, al igual que la Secretaría de Desarrollo Económico bajo el amparo, bajo la lógica de Minas y Energía, con alrededor de 12.410.260.991 pesos, y finalmente Secretaría de Educación con 508 millones, al igual que la Secretaría de Transporte, donde está gran medida de los recursos, son 95.779.354.501 pesos.
Hay que recordar que, digamos, la naturaleza de estos proyectos y la naturaleza justamente de poderlos hoy en día aprobar en la Asamblea Departamental va en clave de poder garantizar unos elementos fundamentales para la población, los cuales no nos oponemos a la naturaleza de cómo se coinciden los recursos y es por medio de un empréstito. Así que en la lógica de ser coherentes, nosotros hemos votado negativo los endeudamientos en los cuales el Departamento del Tolima se ha visto. Este hace parte de unos 260.000 millones de pesos, así que por lo tanto entendemos que la ordenanza conlleva a poder garantizar desde el de Secretaría de Desarrollo Rural, igual como lo hablábamos en asuntos como minas y energías, educación y transporte, que tienen a su vez los respectivos códigos BIPIN que garantizan y que están justamente en la capacidad de poder garantizar unas necesidades básicas dentro del Departamento del Tolima. No obstante, también nos diferenciamos y nos distanciamos bajo la lógica de los cupos de endeudamiento y a su vez, pues algunas modificaciones que desde nuestro punto de vista no corresponden de manera clave y sucinta a algunos compromisos que ya han sido votados por la Asamblea Departamental, como lo son modificaciones en algunos rubros como del orden de las vías, entre ellas en el municipio de Espinal, al igual que una modificación de un rubro de 15.000 millones de pesos pasar a los 4.000, si no estoy mal, tiene que ver directamente con el tema de las instituciones educativas, particularmente con una de ellas. Así que queremos dejar total claridad que reconocemos la necesidad de las inversiones y por lo tanto haremos un seguimiento efectivo por parte de la labor de control político, como lo son las distintas citaciones que se van a desarrollar en el marco de nuestras funciones legales y constitucionales, pero nuestro voto será negativo, pues en clave de poder dejar claridad que nosotros no estuvimos de acuerdo con ese cupo de endeudamiento, por lo tanto sería contradictorio hoy votar la incorporación de dichos recursos por parte de la Asamblea Departamental. Entonces, esa es solamente, señor presidente, señor secretario, quiero dejar la salvedad de nuestro voto, por qué votamos negativo y pues dejar un compromiso junto con la ciudadanía. También decirles que hicimos una discusión, o más que una discusión, fue una duda que nos genera algunas suspicacias y es justamente el de apalancar una de las instituciones educativas. Si no estoy mal, se hablaba de, creo yo que es un colegio, si no estoy mal, Palo Cabildo, donde será asumido por parte del gobierno nacional el 100% de la construcción del mismo y se hablaba que muy posiblemente pueda ser por parte del FIE o por lo menos eso había sido interpretado. Sin embargo, el secretario de Educación nos hace la claridad que no se va a hacer directamente con el FIE, por lo tanto no he salido a dar declaraciones. Algunos medios de comunicación me llamaban justamente para hablar sobre esto porque han sabido la discusión que se ha suscitado en la ciudad de Ibagué con el tema del FIE. Decirles que hemos tenido la palabra por parte del secretario de Educación y por lo tanto no replicamos información que sea no certera, no concisa y que pueda llegar a faltar a la verdad, y es en ese sentido que no hemos sido capaces de replicar información que muy seguramente confunda a la ciudadanía. Por lo tanto, haremos un seguimiento efectivo para que la construcción de dichas instituciones educativas no ponga en riesgo la continuidad académica de los estudiantes y sobre todo se pueda salvaguardar derechos fundamentales como son el de la educación y estos acompañados con el tema alimentario y el tema del transporte por parte de los estudiantes a dichas instituciones educativas. Así que solamente decir que pues parte de nuestras funciones estará en el control político, en el seguimiento a dichas inversiones y sobre todo en la materialización de estos recursos que no se vayan a convertir el día de mañana en elefantes blancos. Queremos dejar acá la claridad y la salvedad, así que por lo tanto dejamos claro nuestro voto negativo frente a dicha ordenanza, sin embargo reconociendo obviamente que hemos tenido la información pertinente por parte de cada una de las respectivas secretarías. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Sigue abierta la discusión. Aviso que voy a cerrar. Queda cerrado. Secretario, voto nominal para el proyecto de ordenanza número 002 del 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia 2026, en la unidad 03 en sección central. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Positivo, secretario. Duarte Mesa Yesid Esteban. Positivo, señor secretario. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Positivo, secretario. Ferro Lozano Felipe Andrés. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Positivo. Mora González Etna Carolina. Positivo.
Morato Ortiz Julio César. Positivo. Ortiz Monroy Mauricio. Positivo. Otálora Arias Abel. Positivo, secretario. Porras Barrero Julie Esperanza. Reyes Giraldo Milton Fernando. Positivo. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Positivo. Sánchez Stephanie Lucía. Positivo. Tocora Lozano Jaime Andrés. Negativo. Urrea Amaya Harold Fernando. Positivo. Señor presidente, 12 votos a favor de la proposición de aprobar el proyecto de ordenanza, un voto negativo. Gracias, secretario. Después de esta votación, se le informa a la plenaria que el proyecto de ordenanza número 002 del 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, ha sido aprobado en su segundo y último y definitivo debate. ¿Quieren que los diputados que este proyecto se convierta en ordenanza departamental? Sí quieren. Muy bien, secretario, sírvase con el siguiente punto. Proposiciones y varios, señor presidente. Como no hay proposiciones y varios, agradecerle en el día de hoy el acompañamiento del secretario general, doctor Carlos Portela, secretario agropecuario Fernando Borja, y la secretaria de Hacienda que nos acompaña en el día de hoy, a los directores que nos acompañan, a todo el público en general, muchas gracias. Siendo las 8:27 del día 9 de febrero del 2026, damos por terminado la sesión convocada extraordinaria para el día de hoy. 7:15 para la clausura. Sí, de la mañana.